Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel Iván Salgado Alvarado. Soy estudiante de Ingeniería Mecánica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco. Eh, en este video les voy a dar a conocer algunos datos y la diferencia entre corriente alterna y corriente directa, que va en el programa de estudios impartido por la materia de máquinas eléctricas a cargo del profesor Noé Irving Flores. Y bueno, para empezar, eh, en el hoy en día y a principios del siglo XVIII se empezaba a estudiar este fenómeno que es la corriente. Bueno, la, la corriente y que posteriormente se podía producir electricidad. Eh, Hay dos tipos de corrientes, lo que es la corriente alterna y la corriente directa. La corriente directa fue descubierta y utilizada por Thomas Alva Edison, y la corriente alterna fue descubierta por el ingeniero Nikola Tesla. En la corriente directa, esta es más ocupada para baterías, ya sea de auto, de aviones o para pequeños circuitos como, como son un control remoto de una televisión o algún dispositivo que ocupe un voltaje mínimo. En esta corriente directa se le conoce así porque el flujo de electrones es solamente en un sentido. Van del polo positivo al polo negativo. Entonces los electrones parten del polo positivo de la batería y se van hacia el polo negativo de dicha batería. Entonces van en un tiempo eh, acorde al flujo, dependiendo de lo que el dispositivo desee. Y en cambio la corriente alterna va variando su flujo de electrones, ya que va alternando sus ciclos. Puede ir positivamente o negativamente. En eso el flujo de electrones va primero en ascenso y luego en retroceso. Entonces pues va variando la corriente alterna. La corriente directa por lo general está utilizado en algunas eh, productos, bueno, baterías de almacenamiento, por lo que contienen sustancias químicas que en contacto, dichas sustancias al estar, al estar unidas, pues pueden guardar dicha corriente. Es, por lo general comercialmente se podría obtener de baterías desde 3 6 9 12 volts, tal vez un poco más, pero no vamos a encontrar baterías de más voltaje, a excepción de que algún, algún aparato eléctrico lo requiera. Pero comercialmente se encuentran de 12 volts y estas son utilizadas para algún auto. eh, en este caso podría ser maquinaria de carga, que sería una camioneta, o ya maquinaria pesada, que sería algún camión o alguna maquinaria de trabajo. El voltaje el voltaje no varía, lo que varía puede ser el amperaje, que se conoce como amperaje en frío y amperaje en carga. En frío es cuando pues
dicho vehículo va a encender y entonces necesita una intensidad de corriente mayor, pues para iniciar sus ciclos, para poder generar, comenzar a trabajar. Y entonces posteriormente, ya cuando está trabajando en las maquinarias, hay otra máquina eléctrica que se conoce como alternador. Este pues está construido de tal manera que pareciera que es un dínamo que al estar girando por medio de una polea, eh, sus embobinados van generando dentro, curiosamente, o sea, van generando una energía alterna esa y es trifásica, o sea, se generan tres fases ahí dentro del alternador. Hay alternadores también de una fase nada más, pero en estos vehículos de los autos con motor de combustión interna se generan tres fases, pero posteriormente esa electricidad que se va, bueno, esa corriente que se va generando se rectifica en algo que se llama un, unos dispositivos que se llaman puentes de diodos que van rectificando esta corriente y generando corriente directa, y esta es suministrada a la batería. Entonces en este ciclo, bueno, en todo este proceso, pues la batería suministra corriente directa para que algunos mecanismos trabajen, y posteriormente este dispositivo eléctrico va regresando esa corriente a la batería para que vuelva a recargarse. Entonces fue, desde mi punto de vista, pues fue un, un, pues una configuración de varios aparatos, de manera en que se pensó pues, prácticamente en todo para que no se descargue la batería, porque imagínense estar trabajando sin el alternador, o sea, con varias baterías, pues va a llegar un momento en que pues se va a acabar su voltaje y pues va a quedar muerta. Entonces pues, necesitaríamos estar cambiando baterías, muchas baterías. A diferencia de lo que es la corriente alterna, por lo general la corriente alterna se ocupa en maquinaria que necesita potencia. Eh, Esta maquinaria o estos aparatos pues de alguna forma necesitan un determinado voltaje y también una determinada corriente para generar una potencia, ¿no? En este caso se podría tener un artículo electrodoméstico hasta una maquinaria que de alguna forma necesita mucha potencia para poder trabajar, funcionar, y pues obviamente al ser una maquinaria más grande pues va a generar un proceso mayor. Puede ser un molido de algún producto, alguna, una serie de mecanismos que generen un proceso de transporte. Hay la corriente directa es usada más que nada en la industria y en el hogar. Eh, la corriente directa no es tan dañina al uso, bueno, en este caso los técnicos o personal que está capacitado para poder utilizarla. No es no es tan dañino, ya que el voltaje es muy mínimo y bueno, el amperaje pues aunque sea muy alto, pero aquí no es no depende del tiempo. En cambio, con la corriente alterna sí depende del tiempo. Entonces, a esta dependencia del tiempo se le conoce como ciclos por segundo, que serían, la unidad medida es los hertz. Se refiere a que, como la corriente es alterna, en un determinado intervalo de tiempo, cuántos ciclos se pueden pasar por ese determinado intervalo de tiempo, y entonces pues el amperaje es la intensidad de la corriente. Entonces imagínate que la intensidad de la corriente sea
un ejemplo 80, pero bueno, los ciclos dentro, por ejemplo, de un segundo se está catalogado como 60, entonces 60 de esos ciclos vas a estar recibiendo en un segundo. Entonces, pues sí, en este caso, en el tema de la salud, la corriente alterna sí tiene que ser manipulada por personal técnico capacitado y bueno, también que tenga conocimiento de el uso o la manipulación de dicha corriente. En dado caso que se deteriore algún dispositivo, algún conductor, alguna línea, pues tiene que ser atendido por personal capacitado. En cuanto a la eficacia, bueno, la eficacia pienso que las dos son, bueno, dicen que la corriente eléctrica es más eficaz que la corriente directa, pero bueno, la corriente directa sigue existiendo porque está diseñada o pensada para algunos dispositivos de almacenamiento y algunos dispositivos de trabajo, bueno, que necesiten la corriente directa. Y la corriente alterna, bueno, está pensada para eh, poder este, trabajar con maquinaria más, más grande y bueno, que la necesite. Eh, la corriente directa solamente necesita, bueno, tiene un polo negativo y un polo positivo. Entonces del polo positivo salen los electrones y se van al polo negativo. En cambio, la corriente alterna, bueno, en esta se le conoce al polo positivo como la fase y al polo negativo como el neutro. En este caso, lo que pasa aquí es que la fase donde trae la intensidad de corriente, donde trae el voltaje, bueno, de alguna forma se podría decir que la electricidad es igual que el agua, ¿no? Busca su camino, entonces se va a ir por donde se le haga más fácil, yo creo que es. Entonces, en este caso se podría decir que lo que pasa aquí es que se descarga dicha intensidad, entonces de la fase pasa al neutro y entonces al estar pasando, como depende del tiempo, entonces por eso es que se genera un flujo eléctrico y entonces es por eso que nuestros aparatos pues pueden funcionar, ¿no? Porque constantemente esta corriente pues está circulando por los conductores y entonces está administrando y suministrando a dichos aparatos y entonces es por eso que pues tienen un uso continuo. Em, ambos ambas corrientes eléctricas fueron descubiertas, yo creo que a principios del siglo XVIII se empezó a tener fenómenos y experimentos de la corriente y ya posteriormente en su comportamiento, bueno, pues las catalogaron de dos: corriente directa, que fue descubierta por Tomás Alva Edison, y corriente alterna, que fue descubierta por el ingeniero Nikola Tesla. Hasta el momento, un legado que nos ha dejado mucho este renombrado ingeniero es que la corriente alterna pues es más barata y más eficaz para el uso que se pueda obtener de dicha corriente, y también puede ser empleada para llegar más lejos. Imagínense que por ejemplo la corriente es una pelota, entonces tú la quieres lanzar hacia un compañero que está muy lejos y bueno, necesitas tener bastante fuerza y bueno, generar un movimiento muy brusco para que llegue más lejos. Entonces esto es lo que pasa con la corriente alterna. Se necesita en las fuentes, se podría decir que
las, las, las centrales termoeléctricas que necesitan llegar, suponiendo, pues de un estado a otro, pues sí necesitan bastante fuerza, en este caso sería bastante voltaje para llegar, y que bueno, esta electricidad, bueno, esta energía pueda llegar a donde se requiera. En este caso, bueno, el voltaje se va a la alza y así puede llegar a distancia muy a distancias muy muy largas, kilómetros se podría decir. Entonces ya después de que en la distribución de las torres y de los cables de alta tensión se llega a subestaciones. Estas se encargan de ocupar estos también máquinas eléctricas. Bueno, en este caso serían dispositivos que llaman transformadores. Entonces, al recibir dicha corriente, ellos pueden tener o elevar el voltaje o bajarlo. En este caso, para la industria, pues la distribución puede ser la misma o puede incluso aumentar para que pues de alguna forma toda la maquinaria industrial pues tenga su corriente óptima y funcione de dichas formas. Posteriormente, para el uso doméstico, bueno, el transformador lo que hace es bajar la intensidad, bajar el voltaje, y se puede tener un voltaje para el hogar de lo que se conoce de 120 volts aproximadamente. También varía dependiendo de si hay un fenómeno que se llama caída de voltaje, o yo por ejemplo el transformador está a unos metros, o por ejemplo dependiendo también de si en las casas ya no han conectado muchos aparatos, bueno, varía este voltaje. Sin en cambio, para la industria se puede tener un voltaje monofásico, que es de una fase, y un neutro, como es el del hogar. Bifásico, que serían dos fases y un neutro. O trifásico, que serían tres fases y un neutro. Eh, por lo general, la maquinaria industrial trabaja con voltaje trifásico. Aquí también dependiendo de la conexión que se haga, ahí puede ser un voltaje bajo trifásico que está destinado a 220 volts, o un voltaje alto, igual trifásico, oscila en México y en Latinoamérica me parece que 440 volts. De todas maneras, pueden haber maquinaria, más que nada maquinaria europea, que puede trabajar con 360. Pero, pero de que tienen que trabajar con las tres bases, tienen que trabajar con las tres bases, porque si no, de alguna forma el dispositivo pues se daña. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte, y pues hasta la próxima.